El Ministerio de Defensa informa de la represión de todos los intentos de penetración de las Fuerzas Armadas de Ucrania en territorio ruso. El Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia anunció la supresión total de todos los intentos de penetración de las Fuerzas Armadas de Ucrania en las zonas fronterizas de las regiones de Belgorod y Kursk en el periodo del 12 al 15 de marzo. Gracias a las acciones coordinadas y rápidas de los militares rusos y las pequeñas unidades del Servicio Fronterizo del Servicio Federal de Seguridad de Rusia, fue posible evitar cualquier intento de violar la frontera. Para repeler los ataques se utilizaron armas de aviación y artillería, lo que permitió infligir pérdidas importantes al lado ucraniano. Según datos oficiales, más de 550 militares ucranianos, 16 tanques y 19 vehículos de combate fueron destruidos, incluidos 11 modernos vehículos de combate de infantería Bradley de fabricación estadounidense, así como 15 vehículos. Estos acontecimientos ponen de relieve el alto nivel de preparación para el combate y coordinación entre las distintas ramas de los servicios militares y de seguridad rusos, así como su disposición para defender eficazmente la integridad territorial del país. Se detuvieron todos los intentos de penetrar las Fuerzas Armadas de Ucrania en el territorio de la Federación de Rusia. El Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia publicó un comunicado según el cual en los últimos días se han impedido con éxito todos los intentos de las Fuerzas Armadas de Ucrania de irrumpir en territorio ruso, en particular en las regiones de Belgorod y Kursk. Según los datos proporcionados por el departamento, la parte ucraniana sufrió pérdidas importantes como resultado de estos intentos. Durante este periodo, las fuerzas ucranianas perdieron alrededor de 1.500 soldados, de los cuales aproximadamente 500 murieron. Además, se informa de la pérdida de 18 tanques y 23 vehículos blindados de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Uno de los incidentes notables fue el ataque de grupos de sabotaje que llegaron en helicópteros Mi-8 a la aldea de Kosinki, situada muy cerca de la frontera estatal rusa. Todos los intentos de los saboteadores ucranianos de tomar posiciones en territorio ruso fueron repelidos por unidades fronterizas. Además, el ejército ruso atacó a grupos de las Fuerzas Armadas de Ucrania que intentaban organizar la evacuación de heridos y muertos de la zona de conflicto. El desembarco ucraniano en la frontera con la región de Belgorod fracasó. El corresponsal militar Alexander Koch habló en su canal de Telegram sobre el fallido intento de los paracaidistas ucranianos de tomar el control de la aldea de Kosinka en la región de Belgorod. Las fuerzas especiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania desembarcaron desde 3 helicópteros con la tarea de garantizar el paso de los saboteadores ucranianos al distrito de Graivoronsky. Según Koch, la mayoría de los paracaidistas fueron destruidos por el ejército ruso y las fuerzas especiales supervivientes se retiraron a sus posiciones originales. El jefe de la región de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, también confirmó la información sobre la fallida operación de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Koch en su mensaje criticó el liderazgo de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en particular mencionó al jefe de la Dirección General de Inteligencia y al comandante en jefe supremo de Ucrania, señalando su responsabilidad por las pérdidas en las filas de las unidades más motivadas y entrenadas del ejército ucraniano. También destacó la diferencia de enfoque entre Zaluzhny, que supuestamente estaba en contra de operaciones tan arriesgadas, y Sirsky, que estaba dispuesto a tomar cualquier medida.
El Ministerio de Defensa ruso informó de pérdidas importantes en el lado ucraniano durante 2 días de intentos de atravesar la frontera estatal, entre ellas más de 260 soldados, varios tanques y vehículos blindados de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron 550 efectivos, 16 tanques y 19 vehículos de combate de infantería al intentar irrumpir en Rusia. El Ministerio de Defensa de la Federación Rusa informó sobre una operación exitosa contra saboteadores ucranianos que intentaban penetrar en la región de Belgorod. Según el departamento, el ejército ruso, utilizando el sistema de lanzamiento múltiple de cohetes Tornado, destruyó un grupo enemigo cuya tarea era evacuar a los heridos y muertos como resultado de enfrentamientos anteriores. La operación se llevó a cabo con la asistencia de las autoridades fronterizas del Servicio Federal de Seguridad de Rusia, lo que demuestra la estrecha interacción de varios organismos de seguridad para garantizar la seguridad de la frontera estatal. En la zona del asentamiento de Kosinka, ubicado en la zona fronteriza, se llevó a cabo un intento de infiltrarse en un grupo de sabotaje y reconocimiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según el Ministerio de Defensa ruso, las acciones del enemigo fueron identificadas y detenidas rápidamente, lo que no permitió a los saboteadores alcanzar sus objetivos y causar daños al territorio y a la población de la región de Belgorod. Los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra las regiones de Belgorod y Kursk están clasificados como terrorismo. Un intento de los grupos de sabotaje ucranianos de penetrar en territorio ruso, en particular en la aldea de Kosinka en la región de Belgorod, fue calificado como un acto de terrorismo con la participación directa de especialistas occidentales. Rodion Miroshnik, embajador especial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia para los crímenes del régimen de Kiev, habló sobre este incidente en una entrevista con RIA Novosti y aclaró que la operación fue planeada con el apoyo y la participación activa de instructores occidentales especializados en sabotaje y operaciones terroristas. Esta declaración enfatiza la gravedad de la situación y la intención de actuar para socavar la estructura estatal de Rusia, lo que Miroshnik describe como puro terrorismo. Estas acciones fueron evitadas gracias a los esfuerzos coordinados de las tropas rusas del Grupo Oeste y las agencias fronterizas del SFS de Rusia, repeliendo todos los ataques de unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el periodo del 12 al 14 de marzo. En particular, un intento de aterrizar una fuerza de asalto con helicópteros de unos 30 militantes cerca de la aldea de Kosinka fue bloqueado y destruido. Unos 400 habitantes fueron evacuados de las aldeas fronterizas de la región de Belgorod. El gobernador de la región de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, anunció la evacuación de unos 400 residentes de las aldeas fronterizas de Gorra Podol, Glotovo y Kosinka debido a los bombardeos de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Se tomaron medidas conjuntamente con las fuerzas militares y de defensa territorial para garantizar la seguridad de la población. Gladkov aclaró que se brindará asistencia en la evacuación a todos, incluso a aquellos que previamente decidieron quedarse en sus casas. Esta declaración se produjo después de que el día anterior 8 objetivos aéreos fueran derribados sobre Belgorod. Como resultado del ataque, el conductor del vehículo murió y otras 3 personas resultaron heridas. Además, se informa que grupos de sabotaje y reconocimiento, DRG, de las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron penetrar en la región a través de la aldea de Spodar-Yusino.
Sin embargo, gracias a las acciones de la inteligencia rusa, que conocía los planes de los GDR ucranianos, el intento de avance se vio frustrado. El efecto sorpresa, con el que se contaba en Kiev, no influyó, lo que provocó pérdidas importantes entre los saboteadores, tanto en mano de obra como en equipo militar. La región de Belgorod fue atacada más de 300 veces al día y afectó a 16 distritos. Durante las últimas 16 horas, la región de Belgorod ha enfrentado ataques sin precedentes por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que afectaron a la ciudad y a 3 distritos de la región. Según el jefe de la región, Vyacheslav Gladkov, este número de ataques se convirtió en un nuevo récord para la región, superando significativamente el número promedio de ataques diarios, que anteriormente ascendía a entre 7 y 300 ataques. Según Bell.ru, el número total de bombardeos registrados en la región superó los 300 casos. Como resultado de las acciones agresivas del enemigo, el número de víctimas aumentó a 13 personas, entre las cuales 5 resultaron heridas en el distrito de Shchevekinsky, 4 en el propio Belgorod, 2 en la región de Belgorod y una persona resultó herida en Gubkin y distritos de Graivoronsky. Además, durante el ataque murió un soldado de la defensa territorial. La magnitud de la destrucción es significativa. Más de 100 edificios, vehículos, incluido un autobús, así como líneas eléctricas e infraestructuras de comunicaciones resultaron dañados por los bombardeos. Al mismo tiempo, en algunas zonas, como Alexeyevsky, Ivyansky, Rakitiansky y Chernyansky, así como en el distrito urbano de Staroskol, no hubo consecuencias significativas.